Mi nombre es Sofía, y durante mucho tiempo creí en los cuentos de hadas. Quizás fue ingenuidad, o quizás simplemente la desesperada necesidad de creer que, después de tantas decepciones, yo también merecía vivir un amor de película. Todo comenzó una calurosa tarde de septiembre en Barcelona. Acababa de salir de una reunión en el estudio de diseño donde trabajaba, exhausto pero aliviado. Ese día, por alguna razón, decidí caminar de regreso a casa en lugar de tomar el metro. Fue en ese paseo, en la intersección de la calle de 1911, Mallorca y Rambla de Cataluña, que mi destino cambió para siempre. Estaba parado frente a una librería, mirando una vitrina con un libro de Neruda. Tenía el aire de alguien que no encajaba en el ajetreo de esa ciudad, como si el tiempo a su alrededor corriera más lento. Alto, con cabello oscuro un poco desordenado, y ojos verdes de un tono que nunca había visto antes. Como si la naturaleza hubiera mezclado allí todos los colores del Mediterráneo. Él se dio cuenta que lo estaba mirando y sonrió. No cualquier sonrisa. Era una de esas sonrisas que parecen decir: te conozco, incluso sin haberte visto nunca. ¿Te gusta la poesía?, preguntó en español con un ligero acento argentino. La conversación duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que me invitara a tomar un café. Debería haberme negado. No era mi estilo andar con desconocidos, pero algo en David, así se presentó, me parecía absurdamente familiar. Nos sentamos en un café escondido en un callejón estrecho, con mesas de hierro forjado y música francesa sonando de fondo. Hablamos durante horas. Descubrí que era fotógrafo, recién llegado de Buenos Aires, y que había venido a Barcelona en busca de un nuevo comienzo. Su manera de hablar del arte, de la luz y de la sombra, de sentimientos que no se podían expresar con palabras, me encantó. En cuestión de pocas semanas nos volvimos inseparables. Cenas que terminaban con besos bajo la luz de viejas farolas, paseos por la playa de la Barceloneta, con los pies en el agua helada, noches enteras viendo películas, antiguas acurrucados en el sofá. David era todo lo que soñé: sensible, inteligente, divertido. Me observaba con una atención poco común, como si viera capas que yo ni siquiera conocía. Nunca olvidaré el día que apareció en la puerta de mi apartamento con un ramo de girasoles, mis flores favoritas, y dijo: quiero tomarte una foto. No como un proyecto, como homenaje. Quiero conservar la forma en que te veo. Fue la primera vez que alguien quiso registrar, no lo que yo mostraba al mundo, sino lo que yo era por dentro. Meses después, compartíamos el mismo techo. El apartamento era pequeño, con paredes blancas y un balcón lleno de plantas, que cuidaba con un cariño casi infantil. A veces me despertaba en mitad de la noche y encontraba a David pintando acuarelas o editando fotos con auriculares puestos. Él era así. Un caos dulce y creativo, que parecía venido de otro tiempo. En Navidad de ese año me llevó a París. Dijo que quería mostrarme el invierno a través de los ojos de alguien que lo veía por primera vez. Nos alojamos en un viejo hotel cerca del barrio latino. Y, una noche con niebla, me abrazó frente a Notre Dame y me dijo: nunca he amado a nadie como te amo a ti. Fue allí donde supe con certeza que él era el amor de mi vida, la persona con la que soñaría envejecer. Pero si hubiera prestado más atención, me habría dado cuenta de los pequeños detalles que no coincidían. Las historias que cambiaron de versión, las llamadas que contestó lejos de mí, los silencios extraños en medio de tanto cariño. Pero cuando amamos, queremos creer. Construimos castillos donde solo había arena. En ese momento, sin embargo, estaba ciego, viviendo lo que parecía el comienzo de un felices para siempre. Y como toda historia que promete demasiado, no sabía que estaba a punto de caer en la mayor pesadilla de mi vida. Y lo peor de todo es que todavía creía que esa sonrisa era real. El amor tiene una extraña forma de engañarnos. Creemos que conocemos a la otra persona, que entendemos cada gesto, cada silencio. Pero cuando la verdad empieza a susurrar, pretendemos que es solo el viento. Y eso fue exactamente lo que hice. Cerré los ojos para no ver lo que mi corazón ya sabía. La primera señal llegó sutilmente, como una grieta casi invisible en el cristal. David empezó a llegar tarde. Primero, fue por las reuniones con los 900 clientes. Luego estaban las sesiones de fotos que siempre duraban más de lo esperado. Llegó con los ojos rojos, diciendo que estaba agotado, pero su olor había cambiado. No de perfume, sino de presencia. Ya no me abrazó de la misma manera. Él no me miró como antes. Traté de justificarme. Me decía a mí misma que era estrés, que era normal, que todas las parejas pasan por fases. Después de todo, todavía me besaba por la mañana. Él todavía me decía: te amo, antes de irme a dormir, incluso si era con la voz apagada y los ojos puestos en su celular. Pero algo dentro de mí empezó a moverse, como una intuición persistente. Esa voz que intentamos silenciar, pero que insiste en resonar cuando todo está demasiado silencioso. Y fue en ese vacío que llegó el mensaje. Fue solo otra noche. Yo estaba acostada en la cama,
envuelta en su sudadera, escuchando una lista de reproducción que había hecho para mí cuando empezamos a salir. Apareció una notificación en mi teléfono. Instagram. Perfil anónimo. Sin foto. Sin nombre. Solo un mensaje. ¿De verdad crees que él te ama? Mi corazón se congeló. Leí y releí la frase, como si pudiera encontrar algún error tipográfico que cambiara todo. Pero no hubo. Fue solo esa pregunta, cruda, directa y venenosa. Y se alojó dentro de mí como una semilla de duda, lista para germinar en mi pecho. Le mostré el mensaje al día siguiente. Esperaba que nos riéramos juntos, que dijera algo como: deben estar celosos, los locos de Internet. Pero se puso serio, demasiado rígido. Me quitó el móvil de la mano como si tuviera una bomba. «Qué absurdo», murmuró, pero sin mirarme a los ojos. «Debe ser algún acosador, alguno de los ex de Laura, no lo sé». Su nombre salió de su boca como un susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para activar otra alarma en mi cabeza. ¿Laura? ¿Por qué pensaría en ella? Laura fue mi mejor amiga desde la universidad, el que me ayudó a encontrar mi primer piso en Barcelona, el que me prestó dinero cuando no cobraba en 3 meses, el que me cogió la mano cuando murió mi padre. Ella y David siempre fueron cordiales entre sí, como amigos que se respetaban, al menos, eso era lo que pensaba. Comencé a observar las pequeñas cosas, los mensajes que escribió y borró, las risas que soltaba mientras leía algo en su celular, pero no me decía qué. La forma en que miró hacia otro lado cuando mencionó a Laura, como si se sintiera desnudo. La duda comenzó a consumirme. Bebí mi café con un nudo en la garganta, lo miré durmiendo y pensé: ¿quién eres realmente? Una tarde, Laura pasó por mi apartamento. Dijo que estaba de paso y que quería tomar una copa de vino conmigo, pero todo en ella parecía forzado. Su sonrisa, sus cumplidos, su forma de hablar de los hombres, como si estuviera describiendo una vida de la que yo ya no formaba parte. Cuando David llegó, los dos se saludaron con un beso en la mejilla y un segundo extra de contacto visual. Quizás nadie más se daría cuenta, pero lo vi, lo sentí. Ese tipo de conexión que no se puede explicar, pero se puede reconocer. Esa noche no pude dormir. Seguí reviviendo cada encuentro, cada conversación, cada ausencia, y aún así, luché con todas mis fuerzas para no creer lo que el universo parecía gritarme. No quería perder al hombre que creía amar, ni siquiera la amiga que pensé que era mi hermana. Pero en el fondo yo ya lo sabía. Algo muy malo estaba sucediendo. Y estaba a punto de descubrir que la traición más dolorosa no viene de extraños. Comienza donde nos sentimos más seguros. Lo que aún no sabía era que esto era solo el principio del fin. Dicen que cuando la verdad llega, no grita, susurra, y cuando no escuchamos, comienza a filtrarse por las grietas de nuestra alma, hasta que ya no hay forma de fingir que no está ahí. Esa semana, la tensión dentro de mí se volvió insoportable. Era como si estuviera atrapado dentro de una burbuja que nadie más podía ver, asfixiado por preguntas que solo tenían sentido en el silencio de la madrugada. Ya no comía adecuadamente. Ya no sonreía con los ojos. Todo en mí estaba en suspenso, esperando una respuesta que temía encontrar. Fue un martes por la noche cuando tomé la decisión. David llegó tarde a casa, diciendo que un cliente importante había cambiado la hora del ensayo en el último minuto. Llegó con el pelo mojado y la camisa arrugada. Trajo flores, como si eso pudiera ocultar la ausencia de contacto, las miradas desviadas, el aroma diferente que no era el nuestro. Esperé a que se durmiera. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si se me saliera del pecho. Agarré su teléfono de la mesita de noche como quien sostiene un arma cargada, tembloroso, vacilante, casi disculpándose con el universo, pero necesitaba saberlo, o me volvería loco. El dispositivo fue desbloqueado. Un pequeño detalle, pero revelador. David siempre usaba una contraseña. Esa noche, se olvidó. O confió demasiado. Fui a WhatsApp. Revisé algunos contactos hasta Nira, que un nombre familiar me detuvo. Laura. La sangre se heló en mis venas. Hice clic en la conversación. Y allí estaba todo. Abierto de par en par. Cruel. Humillante. Mensajes que datan de meses atrás. Intercambios de mi amor. No puedo fingir más. Eres todo lo que siempre he querido. Fotos. Algunas de ella. Algunas de él. Planes de viaje. Comentarios sobre mí. Burlones. Fríos. Como si yo fuera una carga entre ellos. Y luego, un mensaje de él para ella. Sofía no sospecha nada. A veces incluso siento lástima por ella. Pero vive en un mundo donde solo existe lo que ella quiere ver. Tú eres mi verdadero regalo. Leí esa frase unas 20 veces. Estaba tratando de procesarlo. Intenté convencer a mi cuerpo de no vomitar allí mismo, en el suelo de la habitación que, hasta hace unos días,
Era nuestro refugio, nuestra casa. El David que yo amaba, ese hombre dulce, artístico y cariñoso, nunca existió. O si existió, fue solo una versión conveniente. Un papel bien desempeñado. Laura, mi Laura, la mujer que sabía de cada trauma que tuve, que secó mis lágrimas en las noches en que dudé de mí misma. Ella sabía cuánto amaba a ese hombre, y aún así, incluso con toda esa intimidad, o quizás debido a ella, decidió clavar el cuchillo con una sonrisa. A la mañana siguiente esperé a que despertara. Me senté en el borde de la cama con mi teléfono celular en la mano. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la pantalla iluminada, con el último mensaje enviado a ella. Él abrió mucho los ojos. Intentó agarrar el dispositivo, pero lo sujeté con firmeza. «Esto es real, ¿verdad?» Mi voz salió baja, pero firme. «¿No es una pesadilla?» David se sentó en la cama, se pasó la mano por la cara y tartamudeó. «Sofía, ¿te lo puedo explicar?» ¿Explicar? Se ríe. Una risa amarga y dolorida. ¿Tú y mi mejor amigo? ¿Meses? ¿Mientes mirándome a los ojos? Me besaste. ¿Regresaste a mi cama después de dejar la tuya? Él se quedó en silencio. Entonces, como si fuera la excusa más usada del planeta, dijo: «Fue solo una fase. Me perdí. Pero te amo. Fue un error, un error». Esa palabra me golpeó como un disparo. El error fue olvidar el cumpleaños, enviando el mensaje a la persona equivocada. No engañes a alguien durante meses. No te acuestes con alguien que significa el mundo para la persona que dices amar. Me levanté, le entregué el celular. Te vas de aquí hoy, y no mirarás atrás. Intentó explicarse, intentó llorar. Pero yo ya no era aquella Sofía apasionada. Algo dentro de mí había muerto esa mañana. Y en el lugar del amor, creció un dolor sordo, poderoso e irreversible. Ese mismo día fui tras Laura. La conocí en un café que frecuentábamos juntos. Cuando llegó sonrió, como si no supiera nada, como si todavía fuera el tonto que confió ciegamente. «Necesito mostrarte algo», dijo, colocando su teléfono celular sobre la mesa. Ella miró. Leer. Y no dijo ni una palabra durante largos segundos. Luego levantó la vista, y sin ningún rastro de arrepentimiento simplemente dijo: «Nunca fuiste suficiente para él, Sofía». La frase cayó como una cuchilla. Y por primera vez vi quién era ella realmente. Me levanté, sin decir nada más. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No era solo el dolor. Fue una nueva versión de mí naciendo, más difícil, más real. Y lo prometí, allí mismo, en mi entonces silencio. Todavía me veréis de pie. Aún saborearás a la mujer que destruiste y que sobrevivió. Después de esa mañana, todo dentro de mí se sentía en ruinas. Caminé por la casa como un fantasma, tropezando con recuerdos que ahora duelen como heridas abiertas. Cada rincón de aquel apartamento parecía burlarse de mí. El sofá donde veíamos películas abrazados, la estantería con los libros que él decía que amaba, la taza con nuestro primer buenos días juntos. David se fue esa tarde. Dijo que necesitaba tiempo, que iba a reflexionar sobre todo, como si fuera él quien tuviera derecho a necesitar espacio. No lo detuve. Simplemente cerré la puerta y me desplomé en el suelo, abrazando mis rodillas, sollozando como si mi cuerpo quisiera deshacerse del dolor en forma de lágrimas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, tratando de comprender en qué momento dejé de ver la realidad. ¿Cómo puede alguien mentir tan bien? ¿Cómo puede alguien dormir al lado de la persona que ama y, al mismo tiempo, traicionarla de una manera tan calculada? Cuando David regresó al día siguiente, parecía una persona diferente. Estaba serio, con los ojos hundidos, como si hubiera pasado la noche despierto. Pero también había una nueva frialdad, como si alguien ya hubiera tomado una decisión. «Lo he pensado mucho», empezó en voz baja, «y creo que necesitamos algo de tiempo. Nosotros dos. Tiempo. La palabra más cobarde que alguien puede usar cuando ya ha elegido irse». «¿Tiempo para qué?», pregunté mirándolo. «Así podrás continuar con Laura sin sentirte culpable». Él miró hacia otro lado. «Eso fue un error. Interés. Fue solo un momento de debilidad». ¿Debilidad? Me engañaste durante meses, David. Me mentiste, me engañaste, te burlaste de mi amor. Esto no es debilidad. Esto es crueldad». Se quedó en silencio durante unos segundos, y luego hizo lo que más me dolió. Intentó darle la vuelta a todo. Quizás si hubieras sido menos controlador, menos intenso. Quizás si no me hubieras exigido tanto. Allí comprendí que no solo me había traicionado, sino que estaba tratando de culparme por ello. Como si mi amor, mi dedicación, mi lealtad fueran una carga,
como si amar fuera demasiado para él. Pero ya no me quedaría callado, no para él. No me engañaste con otra mujer, David. Me traicionaste. Traicionaste a Sofía, que creyó en ti. Quien te acogió, te ofreció un hogar, un alma, una vida, y lo tiraste a la basura por diversión, por vanidad, para el ego. Intentó acercarse, como si aún pudiera tocarme. Me eché hacia atrás. Irse, ahora. Sofía. Ir, antes de empezar a gritar, antes de arrepentirme de no haber gritado antes. David cogió algo de ropa, la metió en una mochila y se fue, sin lágrimas, sin promesas, sin intentar detenerme, y eso dolió más que nada, darse cuenta de que no luchó, que tal vez nunca luchó realmente por mí. Me quedé allí, sola, en el apartamento donde todo empezó, donde pensé que construiríamos una vida juntos. Lloré hasta que no pude llorar más. No para él, pero para mí, por la mujer que fui, por la que perdí, por la que tendría que reconstruir con los pedazos que quedaron. En los días siguientes me aislé. Evitaba salir, evitaba a los amigos, me evitaba a mí mismo. Cada reflejo en el espejo era un recordatorio de todo lo que ignoraba. Dejé de comer, abandoné proyectos en el trabajo y desactivé las notificaciones. Me sentí como alguien que había muerto por dentro, pero cuyo cuerpo todavía insistía en moverse. ¿Laura? Ella desapareció. Dejó de responder mensajes. Abandonó grupos, bloqueó mis contactos. Cobarde hasta el final. Ella me había robado al hombre que amaba, y aún así, actuaba como si yo fuera quien le debía algo. Fue en uno de esos días grises que, cuando bajé a buscar el correo, me encontré con Daniel, un antiguo compañero de trabajo. Intercambiamos algunas palabras. Él se dio cuenta de mi estado. No pregunté, no forcé. Acabo de decir: cuando quieras hablar, aquí estoy. Hay cosas que no sabes, Sofía, y necesitas saberlo. Subí con eso en la cabeza, sin entender. Pero algo en su tono me dio escalofríos. Como si el agujero fuera aún más profundo. Como si todo lo que ya sabía no fuera suficiente. Y ahí fue cuando entendí. Lo que había vivido hasta ahora era solo la superficie. La traición de David, o mejor dicho, de Diego, como pronto descubriría, fue solo el primer acto de una pesadilla mucho mayor. Pero eso solo lo descubriría en el siguiente capítulo de mi propia historia, después de que David, o mejor dicho Diego, salió por la puerta con su mochila en la espalda y la mirada perdida. Pensé que había tocado fondo. La traición de la persona que amaba, combinada con el apuñalamiento de una amiga a la que consideraba una hermana, parecía el tipo de dolor que el alma no puede soportar sentir dos veces. Pero me equivoqué. Descubrí que el dolor se compone de capas, y cuanto más cavas, más oscuro se vuelve. Los días siguientes se prolongaron como una espesa niebla. Evité salir de casa. Apagaba mi teléfono durante horas, hasta que el llamado insistente de mi madre o de mis colegas preocupados me obligaba a mirar el mundo de nuevo. Pero el mundo ya no tenía sentido. La ciudad parecía demasiado ruidosa. La gente, demasiado indiferente. Todo me sonaba falso. Fue entonces cuando Daniel me invitó a tomar un café. Casi no fui. Casi inventé alguna excusa, pero había algo en su mirada durante aquella breve conversación en el vestíbulo del edificio, días antes, que no me dejaba en paz. Algo entre compasión y urgencia. Nos sentamos en un pequeño café, escondido en una calle lateral cerca de mi antiguo trabajo. Pidió un capuchino. No pude tocar el mío. Sofía. Empezó con dulzura. Necesito contarte algunas cosas. Y me disculpo de antemano. Porque lo que estás a punto de escuchar te dolerá aún más. Respiré profundamente. Asentí. Su nombre no es David, dijo directamente. Es Diego Emanuel Torres. Argentino, sí, pero con una historia complicada. Lo conocí antes que tú. De hecho, ya había estado involucrado con una amiga mía. Él hizo lo mismo. Sedujo, encantó, mintió. Perdió dinero, amigos, autoestima, y luego desapareció, sin dejar rastro. Mi corazón empezó a latir más rápido. La boca se secó. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, con la voz casi quebrada. Luego Daniel sacó una carpeta de su mochila. Dentro había documentos impresos, capturas de pantalla, de redes sociales, publicaciones en foros de mujeres que contaban historias terriblemente similares a la mía, nombres diferentes, ligeros cambios de acento, pero el mismo patrón. Fingía ser alguien enamorado, entraba en la vida de la mujer, se ganaba su confianza, y luego usaba esa confianza como moneda. Él no te quería, Sofía, dijo Daniel con pesar. Él te estudió, se me revolvió el estómago. ¿Y Laura?, pregunté casi en un susurro. Daniel miró hacia otro lado por un momento. Ella no era solo una cómplice, fue parte del golpe. Cerré los ojos.
Todo daba vueltas. Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero no quería llorar. No, esta ahí no otra vez. No delante de otra persona que también podría desaparecer un día. Tienen un historial, continuó, de fingir relaciones para obtener ganancias económicas o manipulación emocional. Usan información íntima para acercarse a sus víctimas. Y tú eras el objetivo ideal, Sofía. Sola en la ciudad, con un buen sueldo, con pocos lazos familiares cerca. Confiaste demasiado. Eras demasiado dulce. Esas palabras que en 1900, cualquier otro contexto podrían haber sonado como cumplidos, en ese momento me cortaron como cuchillos. Confiar demasiado. Ser demasiado dulce. Fue eso lo que me hizo vulnerable. ¿Fue ese mi error? Esa noche llegué a casa con un dolor de cabeza palpitante. Distribuí los papeles por la habitación como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Leo cada impresión, cada línea, cada queja. Mujeres que perdieron sus ahorros, que tuvieron ataques de ansiedad, que nunca más pudieron confiar en nadie. Y ahí estoy yo, uno más. No pude comer. Solo dormía cuando su cansancio era mayor que su desesperación. Me desperté en mitad de la noche, con el pecho oprimido, reviviendo cada momento, cada beso, cada mentira. Fue en ese momento cuando entendí. Me estaba hundiendo. No emocionalmente, físicamente. Me dolía el cuerpo. Mi rostro había perdido su brillo, mis ojos, vida. Los amigos comenzaron a distanciarse porque no sabían cómo lidiar con mi dolor. En el trabajo inventé una baja por enfermedad. Y con el tiempo, simplemente, me desvanecí. Toqué fondo. El verdadero. Ese lugar silencioso donde ni siquiera llega la ira, solo el vacío. Donde te miras al espejo y no reconoces quién está ahí. Donde lo único que deseas es volver atrás en el tiempo. Y lo único que tienes es el ahora, destrozado. Pero aún así, algo en mí se resistía. Quizás un instinto, un destello de orgullo. Una pequeña voz dentro de mi cabeza dice: no dejarás que ganen. Y ahí fue cuando empecé a planificar. El dolor no desaparecería, pero tal vez podría tener algún propósito. Y si no pudiera haber justicia en los corazones de los dos que me destruyeron, entonces encontraría otro camino. Y así, sin darme cuenta, no solo nació la nueva Sofía, sino la semilla de algo más profundo. La semilla de la venganza. Dicen que el tiempo todo lo cura. Mentir. El tiempo solo nos enseña a vivir con el dolor. Lo que me curó, o tal vez me mantuvo con vida, fue la ira. No una ira ciega y destructiva, pero la que arde lentamente, la que te alimenta, la que te devuelve el aliento cuando respirar duele. Después de la caída, renací. No como la dulce, romántica e ingenua Sofía. Aquel había muerto. La Sofía que surgió estaba hecha de silencio, estrategia y cicatrices. Pasé semanas investigando, leí todo sobre estafas emocionales, fui a foros y hablé con otras víctimas de Diego. Descubrí que cambiaba de identidad fácilmente. A veces era David, a veces Matías, a veces Pedro. Siempre argentino. Siempre con una buena historia. Siempre con la misma sonrisa encantadora, que ocultaba el vacío. Sabía que si lo denunciaba a la policía poco pasaría. Él era demasiado inteligente, y yo no tenía suficientes pruebas. Después de todo, la mayoría de los crímenes eran emocionales, no financieros. Pero también sabía que lo único que temen los monstruos como él es que la verdad salga a la luz. Fue entonces cuando decidí utilizar el arma que él mismo me enseñó a utilizar, la imagen. Empecé discretamente. Con la ayuda de Daniel, quien en ese momento era mi único apoyo real, armé un dossier digital con todo lo que sabíamos sobre Diego. Fotos, nombres falsos, capturas de pantalla de conversaciones, testimonios de otras mujeres. Creamos un perfil en Instagram y TikTok con el nombre de la guerra, A las mentiras David. Al principio los seguidores eran pocos, pero solo pasó una semana para que la primera bomba explotara. Una influencer que ya había sido estafada por él compartió nuestra página. Al día siguiente, se volvió viral. Empezaron a llegar mensajes de toda España, e incluso de Argentina. Mujeres diciendo: este hombre me prometió matrimonio. Dijo que era fotógrafo, y quería llevarme a Italia. Pedí dinero prestado para ayudarlo con un problema legal, y todas las historias tenían algo en común. Desapareció después de conseguir lo que quería, y siempre había una cómplice, una amiga, una hermana, una mujer, a la que decía que protegía, Laura. Descubrí que ella era una pieza clave en el juego. En algunas historias ella fingió ser una prima. En otros, un ex que sigue enamorado. En todos ellos ayudó a romper defensas, a hacer sentir segura a la víctima. Fue el toque final a la manipulación.
Estaba furioso, pero también poderoso. La red creció tanto que los periódicos empezaron a buscarnos, blogs, podcasts y páginas de reportajes feministas. La historia de Diego se extendió como un reguero de pólvora, y finalmente, empezó a desmoronarse. Un día recibí un mensaje anónimo. Felicidades, le arruinaste la vida a un buen hombre. Espero que seas feliz. Respondí con una foto. Una de las víctimas con la muñeca cortada, hospitalizada tras intentar suicidarse por su culpa. Bien, destruyó a muchos. Ahora le toca a él probarlo. Empezaron a aparecer amenazas, comentarios que decían que estaba exagerando, que era un ex rencoroso. Algunos perfiles falsos intentan eliminar nuestro contenido. Pero estaba preparado. Daniel ayudó a proteger todo, y cada nuevo intento solo reforzaba lo que estábamos haciendo. Una noche recibí un vídeo. Era Diego, borracho, gritando en la puerta de un bar de Málaga. Alguien lo filmó y lo envió. Perdió su trabajo. Lo echaron de su apartamento. Está desesperado. Observé en silencio, sin lágrimas, sin compasión. Laura desapareció de internet, cerró las redes sociales, desapareció de grupos, abandonó la ciudad. Según una de las víctimas, fue vista subiendo a toda prisa a un avión rumbo a Buenos Aires, intentando escapar de la exposición. Pero no había ningún otro lugar donde correr. La verdad ahora era pública, irrefutable. Y yo dormí por primera vez en meses sin despertarme sobresaltada. La venganza no lo cura todo, es cierto. Aún había noches en las que me despertaba extrañando al David que nunca existió. Pero también hubo alivio. Una extraña paz que me produjo saber que esta vez no era solo una víctima. Yo era una voz. Fui a pelear. Yo era justicia. Lo más irónico de todo fue Daniel quien me tomó de la mano en cada paso del camino. Él, que al principio era solo un compañero tranquilo, se convirtió en mi pilar. Él me escuchó sin juzgarme y me ayudó a levantarme cuando lo único que quería era caer. Y cuando todo terminó, o al menos cuando ya no pude hacer más, me miró con una leve sonrisa y dijo: «Ahora es tiempo de vivir, Sofía, no para sobrevivir», y por primera vez quise empezar de nuevo. Esa palabra me pareció un espejismo cuando todavía estaba hecho pedazos. Era como un libro dejado en el estante, acumulando polvo, esperando el momento adecuado para ser abierto. Y yo ni siquiera sabía si merecía un final feliz. Pero el tiempo, ese mismo tiempo que no cura sino que transforma, fue benévolo conmigo. Al fin y al cabo, me fui de Barcelona por un tiempo. Me fui al interior de Cataluña, a vivir en una casita sencilla que pertenecía a una tía, lejana. Necesitaba silencio, aire fresco, días que no empezaran con notificaciones en el celular ni recuerdos dolorosos. Él me necesitaba. Y fue allí, rodeado de olivos, con la luz dorada de la tarde entrando por las ventanas y el olor a café fuerte en la cocina, que comencé a reconstruir. Al principio fue difícil. Todavía me despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, reviviendo conversaciones, sonrisas, mentiras. Yo seguía mirando mi teléfono, esperando alguna explicación imposible, algún mensaje que dijera: todo fue un malentendido. Pero nunca llegó. Y poco a poco, dejé de esperar. Empecé a escribir, primero en cuadernos antiguos, luego en la computadora. Escribí todo, desde los recuerdos dolorosos hasta las cartas que nunca envié a Laura y Diego. Escribí para comprender, para digerir, para liberarme. Escribir se convirtió en rutina, la rutina convertida en fuerza. La fuerza se convirtió en arte. Abrí un blog. Se llamó Después de la tormenta. Y para mi sorpresa, explotó. Mujeres de todo el mundo comenzaron a escribirme y a contarme sus historias. Algunos similares al mío. Otros son diferentes, pero con el mismo dolor subyacente. El dolor de haber confiado en alguien que no lo merecía. Fue entonces cuando entendí. No se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros. Sobre cómo sobrevivimos al dolor que nadie ve. Sobre cómo nos enseñan a amar con todo y a dudar de nosotros mismos cuando nos traicionan. Y entre estos intercambios, entre estos textos y noches de escritura, Daniel todavía estaba presente. Él nunca forzó nada, nunca apresuré mi proceso. Se quedó allí, como un refugio seguro. Trajo libros, películas, y me escuchó durante horas. Él sabía exactamente cuándo hablarme y cuándo simplemente abrazarme. Y fue en ese silencio cómplice que, un día, me di cuenta. Sentí paz a su lado. No fue una pasión ardiente. No fue el encantamiento ciego que tuve con Diego. Fue algo más sincero, más adentro. Tardó un poco, pero sucedió. Una tarde lluviosa, en el sofá de casa de mi tía, con una manta dividiendo nuestros cuerpos y una película al azar sonando en la televisión, me di vuelta y dije: gracias por no irte.
Me miró con una sonrisa tranquila, como si ya lo supiera, y respondió: nunca tuve ganas de ir. Nos besamos allí mismo. Simple, sin promesas. No hay prisa. Poco a poco volví a trabajar como diseñadora. Comencé a dar charlas sobre violencia emocional, relaciones abusivas y reconstrucción emocional. Me llamaron ONG, universidades y hasta comisarías de mujeres. Mi voz, antes silenciada por el dolor, ahora servía de faro. Recibí mensajes de otras víctimas de Diego, agradeciéndome. Algunos lograron denunciarlo. Otros simplemente siguieron adelante con más coraje. Saber que mi historia podía cambiar la de otras mujeres fue un verdadero nuevo comienzo. ¿Y qué pasa con Diego? Nunca más volví a saber de él. Quizás haya asumido otro nombre, otro país, otra víctima. Pero una cosa es segura: ya no me persigue. No porque lo haya olvidado, pero porque hoy en día ya no define nada en mí. Laura. Bueno, desapareció de mi vida como polvo en el viento. Y honestamente, así era mejor. Ya no guardo odio. Solo una fría ausencia, el vacío que queda cuando alguien a quien amabas se convierte en solo un punto final. Hoy cuando me miro al espejo ya no veo a una mujer herida, veo a alguien que sobrevivió. ¿Quién cayó? ¿Quién sangró? Pero ¿quién se levantó más entero que nunca? Amor. El amor verdadero, he aprendido. No grita. No duele. No te deja ninguna duda. El verdadero amor es luz. Te hace crecer, no encogerte. Y sobre todo, empieza dentro de nosotros. Daniel permanece a mi lado. Y juntos construimos algo nuevo. No es perfecto, pero es real. ¿Y yo? Estoy agradecido por el dolor que me enseñó. Agradecido por el caos que me transformó. Agradecida por la mujer que surgió de las cenizas de la traición, más fuerte, más sabia y finalmente, libre.